Buenos días, vamos a ir comenzando. Perdonad el fallo técnico, justamente hoy. Bienvenidos a todos a este Salón de Actos de la Escuela Politécnica. Me acompañan en la mesa la doctora Nuria Oliver, que lejos estamos, por Dios. La doctora Nuria Oliver y el profesor Juan Luis Manfredi. Saludo también al director de la Escuela Politécnica, al decano de Periodismo, al profesorado de la facultad de la escuela que está aquí y a la directora académica del vicerrectorado que también nos acompaña. Bueno, y vamos ya sin más preludios a hacer una brevísima presentación de la doctora Nuria Oliver, porque lo que nos interesa es sobre todo escucharla a ella. En el marco del programa auspiciado por el Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, 12 meses, 12 investigadoras, y además muy al hilo de los actos que se celebraron ayer con motivo del Día Internacional de la Mujer, es especialmente oportuno que nos inicie este ciclo 12 mujeres, 12 investigadoras, una científica de gran relevancia en nuestro país a pesar de su juventud. Sí, ya veréis cuando os diga unas breves pinceladas del currículum, como es modesta, pero es una gran científica de nuestro país. Ella es ingeniera de telecomunicaciones, tiene un doctorado por el importante Instituto Tecnológico de Massachusetts, es autora de numerosísimas publicaciones en revistas científicas de prestigio, más de 150, con más de 13.500 citas, tiene numerosísimos premios importantes, que no me voy a detener porque ella misma me lo ha pedido en enumerar, y sus trabajos más relevantes se han centrado sobre todo en el análisis del comportamiento humano a efectos de un adecuado desarrollo de la inteligencia artificial, y de ello nos va a hablar básicamente en su ponencia. Pero quiero destacar un aspecto muy importante de su currículum, y es su preocupación porque la tecnología esté al servicio del ser humano, tanto a título individual como colectivamente, como sociedad. Y también su importante vertiente divulgadora, es una divulgadora nata de la ciencia, y especialmente tiene una importante vertiente en relación a las mujeres. Ahora, como digo, estamos en torno a este día porque realiza charlas divulgativas para que las jóvenes, las niñas y jóvenes, se pierdan un poco este miedo que parece que las mujeres tenemos a las carreras de ciencias puras y se inicien en la investigación, porque está demostrado que las mujeres investigadoras y las mujeres que estudian carreras puramente técnicas y puramente científicas desarrollan una gran labor, como lo demuestra el ejemplo de Nuria que tenemos aquí. Muchísimas gracias, Nuria, por estar aquí esta mañana, y ya sin más, salvo que Juan Luis quiera decir algo, te cedo la palabra y yo me bajo para ver mejor. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo me voy a levantar, con vuestro permiso. Y gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha y a la Universidad Politécnica por invitarme a dar esta charla. Yo creo que es un ciclo muy interesante, el de 12 mujeres, 12 meses, y es un honor para mí estar aquí. ¿Me oís en el fondo, los de atrás? ¿Sí? Ok. Solamente por hacerme una idea, ¿quiénes de vosotros sois estudiantes de la Politécnica? Ok, casi todos. Vale, muy bien. Y veo que hay chicas. Muy bien. Mi charla tiene 3 partes. Primero voy a haceros un recorrido muy breve sobre mi carrera profesional para daros una visión más amplia de los diferentes proyectos que he hecho a lo largo de mi vida. Y luego voy a centrarme en 2 proyectos en particular, en los que modelamos diferentes aspectos del comportamiento humano utilizando los móviles de 2 maneras diferentes. En el primero es un modelado individual y en el segundo es un ejemplo de un modelado agregado del comportamiento humano. Las transparencias están en inglés porque, como me imagino que sabréis todos los que estáis en la Politécnica, en el contexto tecnológico el lenguaje es el inglés, pero yo hablaré en castellano, a no ser que prefiráis que hable en inglés. ¿Hay alguien que no entienda el castellano? ¿Aquí? ¿El inglés español? Ok, entonces hablo en español. Bueno, yo llevo más de 20 años trabajando en el área de cómo hacer que los ordenadores nos entiendan a las personas, básicamente. Ese ha sido mi interés desde que terminé la carrera. Entonces, ya aquí en España, antes de marcharme a Estados Unidos, mi proyecto fin de carrera era en el área de la visión por ordenador, que es un área dentro de la inteligencia artificial.
cuyo objetivo es hacer que los ordenadores vean, usando cámaras, y entiendan lo que están viendo. Entonces, cuando fui a MIT, esta es una foto de uno de mis primeros proyectos en MIT, que era un sistema de reconocimiento de expresiones faciales en tiempo real. Ahora hay APIs para poder hacer un reconocimiento de expresiones faciales en tiempo real usando una cámara, 22 años más tarde o 20 años más tarde de los primeros prototipos que empezamos a construir, ¿no? En aquel entonces. Entonces, entre otras cosas, además de poder reconocer las expresiones faciales con el ordenador, esta es una foto de una de las aplicaciones que era poder animar un muñeco de gráficos por ordenador solamente haciendo gestos, ¿no? y haciendo expresiones faciales. Un par de años más tarde me empecé a interesar mucho en el reto, no solamente de que los ordenadores nos entiendan individualmente, como reconozcan expresiones faciales o reconozcan gestos, sino que no entiendan las interacciones humanas, porque los humanos somos seres sociales y gran parte de nuestro comportamiento es un comportamiento interactivo. Y cómo hacer que un ordenador entienda interacciones entre más de una persona es mucho más difícil que reconocer solo los comportamientos de una persona individual. Entonces hice un proyecto de lo que se conoce como vigilancia visual, donde esto es lo que se veía desde la ventana de mi despacho en MIT, y lo que yo quería es que el ordenador detectase todas las personas que pasaban por que había como una plaza, por la plaza, y automáticamente detectase cuándo las personas estaban interaccionando entre ellas y qué tipo de interacción estaba teniendo lugar. Si se estaban encontrando, si había una que seguía a otra, si, por ejemplo, habían quedado y entonces había una que se seguía y luego se iban juntas o no, y demás. Y fue uno de los primeros sistemas, de hecho, en el mundo de modelado de interacciones humanas utilizando técnicas de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, el grupo en el que yo estaba en MIT era el grupo del profesor Sandy Penland y ha sido uno de los grupos pioneros en el mundo, si no el grupo pionero en el mundo, en lo que se conoce como wearable computers. La idea es de llevar los ordenadores puestos. Me imagino que hace un par de años escuchaste sobre Google Glass, ¿alguno de vosotros? Bueno, pues algunos de los diseñadores clave de Google Glass fueron compañeros míos de MIT en esta época. Entonces, en ese contexto hice también algunos proyectos de realidad aumentada. Este es un ejemplo, estos son unas gafas de realidad aumentada de hace 20 años, cuando solamente se podían tener en muy pocos laboratorios. Hoy en día las podemos comprar, ¿no? Cualquiera. Y lo que hicimos fue un sistema de reconocimiento en tiempo real de los cuadros en un museo, de manera que en las gafas de realidad aumentada veías el cuadro real y veías un vídeo que te explicaba ese cuadro real, ¿no? Estas son aplicaciones que hoy existen en museos, pero de nuevo este proyecto es del año 97, de hace más de 20 años. Y también en el 97 organizamos el primer desfile de moda de ropa inteligente en el mundo, donde colaboramos con las mejores escuelas de diseño de moda del mundo. No sé si os suena Parsons Academy en Nueva York, por ejemplo, donde los diseñadores de moda diseñaban lo que era la moda y nosotros diseñamos la tecnología que iba embebida en la ropa. Hay vídeos si os interesa el tema. En el año 2000 terminé el doctorado en MIT, terminé los proyectos de investigación en los que estaba trabajando, me planteé qué hacer, si regresar a Europa o seguirme quedando en Estados Unidos, y vi que los mejores laboratorios de investigación estaban en Estados Unidos, en este campo. Y bueno, es una historia muy larga, pero al final decidí marcharme a los laboratorios de investigación de Microsoft, que están en el noroeste de Estados Unidos, al lado de Seattle, en el estado de Washington. Entonces, este es un ejemplo de un proyecto, de uno de los primeros proyectos que hice en Microsoft, que era un sistema, lo que se conoce como multimodal, porque utilizo diferentes sensores, utilizo una cámara, utilizo micrófonos, utilizo el teclado y el ratón. Y el objetivo era hacer una oficina inteligente, que la oficina supiese lo que estabas haciendo, si estabas reunido, si estabas trabajando, si estabas concentrado, si no estabas, de manera que, por ejemplo, si tienes un sistema de Messenger, pues automáticamente el Messenger pudiese decir, está en una reunión, no está muy concentrada, no la molestes, etc. Antes de marcharme a Microsoft, el último proyecto que hice en MIT fue un coche inteligente. En el Media Lab teníamos de todo. Nos daban como muchos juguetes y uno de los juguetes que nos dieron fue un coche y nos dijeron que hiciésemos algo interesante con el coche. Entonces yo lo que quería era que el coche no solamente detectase, sino que predijese cuál era la maniobra más probable que iba a hacer el conductor o la conductora para poder tener una conducción más segura.
Y este es un ejemplo del sistema. Bueno, el coche lo tuve que instrumentar con un montón de sensores, el coche también tenía sus propios sensores y luego pues hice todos los algoritmos de inteligencia artificial para que pudiese predecir la siguiente maniobra, si ibas a adelantar, si ibas a frenar, si ibas a cambiar de carril, si ibas a girar a la derecha, a la izquierda, etc. Y con motivo de trabajar en este coche, me dieron la oportunidad de aprender a pilotar coches de carreras. Entonces también pues aprendí a pilotar coches de carreras, se llaman coches de Fórmula Dodge o de Fórmula 4, y entonces pues pude ir a los circuitos más míticos de Estados Unidos de coches de carreras. No sé si hay algún aficionado o aficionada a la Fórmula 1 aquí o a la Fórmula en general. Entonces es algo que lo cuento porque yo nunca pensé que siendo investigadora iba a pilotar coches de carreras como algo que formase parte de mi trabajo, ¿no? Y es interesante porque las oportunidades que te abre el mundo tecnológico, ¿no? Y la investigación pues son muchas veces inesperadas. Desde el año aproximadamente 2004 tuve un momento como de inspiración en el que me di cuenta de que si lo que yo quería era construir tecnología que nos entendiese a los humanos, realmente el ordenador más personal, incluso ya en el 2004, era el móvil. Y pensé que iba a continuar siendo el móvil. Entonces decidí a partir de ese momento casi exclusivamente concentrarme en cómo hacer que los móviles nos entendiesen para que realmente se merezcan el nombre de smartphone, ¿no? El móvil realmente es un ordenador con muchísima más capacidad de computación que los ordenadores que yo utilizaba en MIT cuando hacía este tipo de proyectos, que además tiene sensores y que siempre está contigo. De manera que el móvil tiene la capacidad de conocerte incluso mejor que te conoces a ti mismo, ¿no? Entonces empecé a trabajar en cómo hacer que los móviles, a investigar en qué cosas los móviles nos podían ayudar. Entonces dentro de este área empecé a trabajar en un campo que se llama la informática persuasiva. No sé si alguien lo conoce, informática persuasiva, persuasive computing, donde la idea es diseñar sistemas que nos ayuden a cambiar comportamientos que queremos cambiar pero que nos cuesta mucho cambiar. De hecho, el término popular ahora en los últimos 5 años de persuasive computing es gamificación, que me imagino que lo habréis, que os sonará. Pues muchas de las técnicas de gamificación son técnicas de persuasive computing. Entonces, no os voy a contar ninguno de estos proyectos, pero os diré un poco de qué van. Este fue el primer proyecto que hice, y como no había wearables, yo tuve que hacer mi propio wearable, y la idea era hacer que el móvil nos monitorizase cuando estamos durmiendo y automáticamente detectase la apnea del sueño. Si lo pensáis, pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo, pero realmente no sabemos lo que pasa cuando dormimos, ¿no? Pero el móvil no duerme, no tiene por qué dormir, y muchas veces dormimos al lado del móvil, o es muy fácil que el móvil duerma a nuestro lado, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades para que el móvil pueda analizar lo que pasa cuando dormimos, ¿no? Y ayudarnos. De hecho, hoy en día hay productos comerciales que monitorizan el sueño y hay muchas pulseras que automáticamente detectan cuántas horas has dormido y cuántas horas has tenido de REM y de sueño profundo y demás. Pero en aquel entonces no había nada de eso. Además, la apnea del sueño es una enfermedad muy poco diagnosticada porque en lo que consiste es que dejas de respirar cuando estás durmiendo. No te mueres si tienes apnea del sueño, pero aumenta mucho tu riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, porque al dejar de respirar cuando duermes no hay suficiente oxígeno en la sangre y entonces hace que el corazón tenga que latir más deprisa para poder proporcionar más oxígeno a la sangre. Entonces es como si estuvieses corriendo toda la noche, pero en realidad estás durmiendo, ¿no? Cuando los niveles de oxígeno en la sangre llegan a un límite, si bajases de ese nivel te morirías, se envía una señal al cerebro que hace que respires muy fuertemente, así. Entonces, normalmente, si duermes con alguien, la persona que está a tu lado es la que sabe que tienes apnea del sueño, porque les despiertas con esos sustos, ¿no?, que le das, pero la persona que tiene la enfermedad normalmente no lo sabe. Entonces, hicimos este proyecto y vimos que se podía detectar los eventos de apnea del sueño usando el móvil. Luego hice otro proyecto con corredores. Este fue uno de mis últimos proyectos en los laboratorios de investigación de Microsoft, donde la idea era la siguiente. No sé si hay alguien aquí que va a correr, que le gusta correr o andar. ¿No hay nadie? ¡Qué pocos! Pues igual los que vais a correr lo entendéis. O que vayan al gimnasio, gente que vaya al gimnasio. ¿Hay alguien? ¿Tampoco? Los mismos. Entonces, la idea es la siguiente. Hay mucha gente, en Estados Unidos es muy común que la gente vaya a correr, es algo que está muy establecido. Y entonces, seguro que os habéis fijado que cuando la gente va a correr muchas veces escucha música. Y de hecho, hay una ciencia detrás
y es que realmente la música te ayuda a mantener el ritmo, a que pase más deprisa el tiempo, a estar concentrado en lo que estás haciendo y demás, ¿no? Entonces mi idea era, bueno, la gente va a escucha la música con el móvil. Entonces, utilicé unos algoritmos de inteligencia artificial, dentro de la inteligencia artificial de procesamiento de música, para automáticamente detectar el tempo de todas las canciones de tu librería de música. Y entonces, antes de irte a correr, en una aplicación muy fácil, le dices al móvil cuánto tiempo quieres correr o caminar, da igual, y con qué intensidad quieres correr o caminar. Y la intensidad normalmente se mide en lo que se conoce como porcentaje de tu reserva cardíaca. Los que corréis lo sabréis. Todos tenemos un resting heart rate, un ritmo cardíaco en reposo y un ritmo cardíaco máximo que no deberíamos superar. Y entonces eso se llama la reserva, y entonces en función de dónde estés, el ejercicio se considera aeróbico o anaeróbico, y eso es la idea de hacer ejercicio, ¿no? Poner al corazón en diferentes puntos de intensidad. Entonces le dices al móvil, pues quiero estar al 50%, luego subir al 70%, luego bajar otra vez al 50%, lo que quieras, y quiero correr 40 minutos o lo que sea. Entonces luego te pones una banda, que era esta, que como veis parece muy primitiva, pero esto es de hace 10 años, te la pones en el pecho, y esta banda mide tanto el ritmo cardíaco como tiene un acelerómetro, y le envía la información vía Bluetooth al móvil. Entonces el móvil por una parte sabe cómo de intenso quieres correr, por otra parte sabe tu ritmo cardíaco, dónde está y dónde debería estar, porque se lo has dicho, y con el acelerómetro diseñamos los algoritmos para que detectase la cadencia de marcha. Entonces, estás corriendo, entonces sabe, en función de dónde esté tu ritmo cardíaco con relación a dónde debería estar, el móvil automáticamente selecciona qué canción tocar que te haga correr más deprisa o más despacio, porque el tempo de la canción es más rápido o más lento, de manera que tú, sin hacer nada, solo escuchando la música, consigues hacer el objetivo de ejercicio, ¿no?, que le has dicho al móvil que quieres hacer. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de informática persuasiva, donde la persuasión es implícita, ¿no?, porque realmente lo único que estás haciendo es utilizando la música para ayudar a la persona. Y esto lo validamos con corredores y conseguimos que consiguiesen sus objetivos, mejorar, creo que era en un 60% el que consiguiesen los objetivos. Y luego, hace 10 años, me ofrecieron la oportunidad de regresar a España para crear y liderar un grupo de investigación en Barcelona dentro de Telefónica I+D. Entonces, el reto era crear algo desde cero, además en una empresa de telecomunicaciones donde no había una tradición de hacer investigación en estas áreas, porque la tradición es hacer redes y 5G, 4G, etcétera. Entonces, estas son áreas totalmente nuevas para las empresas de telecomunicaciones, y además investigación, que normalmente no se suele asociar a las empresas de telecomunicaciones con que hagan investigación. O sea que había muchos retos en un reto. Entonces, pues bueno, decidimos intentarlo y nos mudamos a Barcelona, y este es un ejemplo de un proyecto de informática persuasiva que hicimos cuando estaba en Barcelona. Se llama Movipil, y el reto que resuelve este proyecto es el reto de la no adherencia a la medicación, que representa solo en Estados Unidos más de 300.000 millones de costes médicos al año, de dólares en costes médicos al año. Entonces, ¿qué significa la no adherencia a la medicación? Significa que te tienes que tomar medicación, pero que no te la tomas correctamente. Normalmente es que se te olvida. Y ahora os reto a vosotros que levante la mano al que nunca a nadie se le ha olvidado tomarse una pastilla cuando ha estado enfermo. Es normal, nos pasa a todos, ¿no? De hecho, la no adherencia a la medicación en las personas mayores, que además es donde más prevalencia hay, porque es donde más prevalencia hay de enfermedades crónicas, puede llegar a ser entre un 50 y un 75% de las personas que no se lo toman correctamente. Entonces, lo que hicimos fue utilizar técnicas de informática persuasiva. El proyecto se llama Movipil, si os interesa, donde la idea es que, utilizando esta aplicación en el móvil, tú lo que haces es que juegas un juego, y en el juego lo que consiste simplemente es en que ganas puntos conforme te tomes la medicación más cerca de la hora prescrita. Por ejemplo, si me tengo que tomar 2 pastillas al día, una a las 8 de la mañana y otra a las 8 de la tarde, la aplicación lo sabe, pues yo me tomo la pastilla, y si me la tomo a las 8 y le doy algún botón que le digo me la he tomado, entonces gano 2 puntos. Si me la tomo a las 8 menos cuarto o a las 8 y cuarto, solo gano 1 punto, ¿no?, etcétera. Si no me la tomo, pierdo puntos. Y lo mismo por la noche. Entonces, simplemente utilizando esta idea tan sencilla y luego conectando a todas las personas en una red social, de manera que puedes ver el ranking, y luego utilizando técnicas de informática persuasiva, dando a la gente medallas y declarándoles los ganadores de tal y cual, pues conseguimos mejorar la no adherencia en un 60% en personas mayores. Esto lo validamos en un estudio con personas mayores en Andalucía. Creo que la edad media eran 69 años.
y realmente tuvo mucho impacto, ¿no? Lo probamos en personas mayores a propósito, primero porque el problema más grande está en personas mayores y segundo porque una de las críticas que se podría hacer a un sistema así, este proyecto es del año 2008-2009, de hace casi 10 años, es que a las personas mayores no les interesan los móviles o no saben usarlos o no les interesa jugar, ¿no? Y realmente eso es un mito urbano que no tiene ninguna base científica. En nuestra experiencia todo el mundo lo pudo utilizar perfectamente y además hubo participantes en el estudio que no nos querían devolver el móvil porque no querían dejar de utilizar la aplicación, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de la usabilidad de aplicaciones así en el contexto de personas mayores, yo creo que no hay ningún problema. Otros tipos de proyectos en los que empecé a trabajar al mudarme a Barcelona en Telefónica y que ahora sigo trabajando en Vodafone, son proyectos donde la idea es cómo modelar el comportamiento humano, no a partir de datos captados por aplicaciones en el móvil, como estas, sino a partir de datos que ya existen en la red de telefonía móvil. Entonces, ahí hemos hecho diferentes tipos de proyectos, no tengo tiempo, voy a explicar uno, lo que pasa es que el que voy a explicar es utilizando una aplicación en el móvil. Y luego, hay otra dimensión diferente de los móviles que es interesante y que quiero compartir, y es que el móvil no solamente es un ordenador que nos puede ayudar individualmente, ¿no? Que te conozca muy bien y te puede ayudar, donde ahí pues, es tu relación con tu móvil, ¿no? Sino que además el hecho de que hay más móviles en el mundo que humanos y que es el dispositivo tecnológico con mayor adopción en la historia de la humanidad, permite ver el móvil como un sensor de humanidad, donde podemos modelar por primera vez en nuestra historia el comportamiento de una ciudad entera, ¿no? o de un pueblo entero, o de una región entera. Y eso es algo sin precedentes desde que existimos. Entonces, en ese contexto, en Telefónica y ahora en Vodafone, empecé un área de investigación que llamamos el Big Data para el bien social, donde la idea es cómo podemos aprovechar la existencia de que hay tantos móviles y cómo utilizar esos datos agregados y anonimizados para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Os voy a contar un ejemplo de un proyecto que hicimos de predicción del crimen. Entonces, para resumir, mi interés siempre ha sido, durante más de 20 años, cómo modelar diferentes aspectos del comportamiento humano o de las personas utilizando diferentes tipos de datos, ¿no? de sensores en el ordenador. Entonces, he utilizado cámaras, voz, sensores en los coches, sensores en el móvil, wearables, sensores en la red de telefonía, etc. Ahora tengo 3 afiliaciones principales desde hace un año. La primera es que soy directora de Ciencias de Datos en Vodafone, que es una posición global. Entonces, esto lo digo para los que estéis terminando la carrera o no sé, a lo mejor no sabéis qué hacer. Una de las áreas donde más demanda hay, de hecho, no hay suficiente gente, y si hacéis esto encontraréis un trabajo garantizado porque no hay suficiente gente, es en lo que se conoce como científico o científica de datos, ¿no? Data scientist, gente que sepa analizar cantidades ingentes de datos utilizando técnicas de inteligencia artificial y de machine learning. Entonces, en ese contexto, en Vodafone, desde hace un par de años, han creado una organización global de Data Science, con presencia ahora creo que hay en 15 países y el objetivo es que esté en todos los países del mundo donde tiene presencia. Entonces, todos estos Data Scientists pueden hacer investigación y yo soy responsable de los proyectos de investigación a nivel mundial. Además, desde que se creó, hace 3 o 4 años, empecé a colaborar con una organización sin ánimo de lucro que se llama Data Pop Alliance, que ha sido creada por el MIT, Harvard, el Overseas Development Institute y Flowminder. Y el objetivo de esta asociación sin ánimo de lucro es cómo utilizar el Big Data para el bien social. Como yo ya llevaba años trabajando en esto, empecé a colaborar con ellos y ahora soy Chief Data Scientist también en esta organización. Este es mi director de tesis, por cierto, que es uno de los fundadores también de la organización. Y finalmente, también estoy involucrada con otra organización sin ánimo de lucro que se llama el Instituto Vodafone, de Vodafone Institute, que está basado en Berlín y cuyo objetivo es estudiar la intersección entre la tecnología y la sociedad y hacer proyectos de investigación que intenten entender pues, qué dimensiones son las más relevantes con relación a nuevas tecnologías y el impacto social. Por ejemplo, este año el foco es la inteligencia artificial. El año pasado creo que fue Big Data. Entonces, lo que hacen es eligen tecnologías
avanzadas, ¿no? que van a tener mucho impacto, que están teniendo impacto, y hacen proyectos de investigación, pero siempre desde un punto de vista humano en el contexto de la sociedad. Entonces, con esto voy ahora a contaros 2 proyectos, porque no da tiempo a más, y de hecho, como hemos empezado tarde, igual solo me da tiempo a un proyecto y os voy a dar a elegir. Pero antes de contaros los proyectos, quería enmarcar la gran mayoría del trabajo en el que he estado trabajando desde los últimos 10 años en una transparencia solo, para que entendáis un poco cómo encajan todos los diferentes proyectos. Entonces, en mi caso, la entrada de todo son datos sobre personas. Mi interés es modelar a las personas, ¿no? Y la única manera que tenemos de que los ordenadores modelen a las personas es utilizando sensores que perciban a esas personas, ¿no? Entonces, como he dicho, en los últimos 10 años el principal sensor que he utilizado son los móviles. Entonces, tenemos datos que vienen de las personas, y estos datos en sí mismos, si no somos capaces de analizarlos, pues siempre le digo, son basura digital, ¿no? Entonces, lo que necesitamos son técnicas de inteligencia artificial, en particular de machine learning, para poder dar sentido a estos datos. Y entonces, ¿qué utilidad tienen estos datos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosas útiles podemos hacer? Entonces, podemos analizar estos datos o bien de manera individual, o bien de manera agregada, como os lo he explicado antes, ¿no? O bien puede ser una aplicación o un servicio para ti solo o sola, que sea una cosa individual, o puede ser un análisis agregado. Entonces, en el contexto individual, por ejemplo, podemos utilizarlo para entender mejor características de las personas. Por ejemplo, inferir la personalidad de la persona, o saber los niveles de felicidad de la persona, o los niveles de estrés, o aplicaciones médicas también, ¿no? Podemos inventarnos nuevos servicios. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, un proyecto que hice en Telefónica era un proyecto para países en desarrollo, donde la idea es utilizar estos datos para ayudar a personas que no tienen cuenta bancaria y que están fuera del sistema de crédito, que se estima que hay 2.000 millones en el mundo, para que estas personas puedan pedir crédito y certificar de alguna manera que son personas fiables. Entonces, la pregunta es, no tienen cuenta bancaria, están fuera del sistema financiero, pero sí tienen móvil. Podríamos utilizar el hecho de que tienen móvil y las características del uso del móvil para inferir cómo de responsables financieramente son, y de manera que puedan pedir un crédito y no se lo den con un interés abusivo, sino que se lo den con un interés razonable, ¿no? Y entonces este es un ejemplo de un servicio nuevo que puedes construir a partir de estos datos. Hay muchos servicios nuevos que se pueden construir en el contexto de la salud. Os he dado un par de ejemplos de proyectos en los que he trabajado. En el contexto de una empresa, muchos de estos datos son datos de la interacción de los clientes con la propia empresa, ¿no? Cuando llaman al centro de customer service, ¿cómo se dice?, de servicio al cliente, y le dicen lo que les pasa, ahí hay muchos datos, ¿no? Entonces, se pueden utilizar técnicas de inteligencia artificial para entender qué problemas tiene la gente, cómo ayudarles con sus problemas, etcétera. Un área entera muy importante es el área de la personalización y las recomendaciones. Todos los servicios que utilizamos hoy, la gran mayoría, están personalizados. Si utilizamos Netflix, nos recomienda películas. Si utilizamos Amazon, nos recomienda libros. Si utilizamos Spotify, nos recomienda música, ¿no? Si utilizamos Google News, nos recomienda noticias. Si utilizamos Facebook, nos recomienda amigos. LinkedIn nos recomienda, todos son recomendaciones. ¿Por qué? Porque hay una cantidad tan grande de datos que es inviable para ningún humano ir uno por uno, ¿no?, mirándolo todo. Entonces, estos algoritmos lo que hacen es modelan nuestros intereses, y en base a nuestros intereses intentan encontrar lo que se llama items, ejemplos que puedan ser relevantes a nuestros intereses. Entonces, ahí pues también se puede hacer mucho trabajo en el contexto de personalizar los servicios que se proporcionan. Y luego se pueden hacer también proyectos de cosas así más exploratorias, que no sabes si van a funcionar o no. Y en ese contexto, uno de los últimos proyectos que hice cuando estaba en Telefónica era un proyecto en el que la idea era poder detectar si el móvil pudiese saber si estamos aburridos o no. Y entonces, este es un proyecto que tenía pensado contaros ahora, pero daré a elegir entre este y otro proyecto, a ver cuál gana. Y luego, esto es todo individual. Entonces, a nivel agregado, viendo los móviles no ya como tu ordenador personal, sino como un sensor de humanidad, se pueden hacer proyectos muy interesantes, sobre todo combinando este tipo de datos con otro tipo de datos, ¿no?, con lo que se conoce como Open Data, datos que hay en los ayuntamientos, datos meteorológicos. Hay muchísimos datos hoy en día que son datos abiertos, ¿no?, y que suelen ser obviamente datos agregados, datos del censo y demás. Entonces, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer? Hoy en día hay muchísimos servicios y proyectos de investigación en diseñar mejores sistemas de transporte, en diseñar todo el tema de las ciudades inteligentes, modelar los turistas, entender mejor diferentes patrones de movilidad, etc.
y el área que os acabo de comentar de cómo utilizar estos datos, pero para tener un impacto social positivo, para ayudarnos a tomar mejores decisiones cuando se produce un desastre natural, por ejemplo, o cuando hay un riesgo de pandemia, o para entender mejor el desarrollo socioeconómico de una región y detectar quizás regiones en crisis, ¿no?, automáticamente. Entonces, tenía pensado contaros 2 proyectos, pero cada proyecto me va a llevar 20-25 minutos, y dado que vamos un poco tarde, os voy a dar a elegir y votáis y cuento el que más os interese. Había elegido 2 porque son representativos del modelado individual o del modelado colectivo y pensé que así entendíais un poco más la naturaleza, ¿no?, de los diferentes proyectos. Entonces, lo que había pensado era contaros el proyecto de si es posible que el móvil detecte automáticamente si estás aburrido o no y qué harías con eso, o un proyecto que hicimos de detección automática de puntos calientes de crimen, de qué zonas van a tener criminalidad en una ciudad, automáticamente utilizando también algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, a los que le interese el aburrimiento, que levanten la mano. ¿Nadie? Ok, bueno, creo que un tercio. A los que les interese el crimen, que levanten la mano. Ok, entonces os cuento el crimen. Entonces, a los que os interese el aburrimiento, que no es nada aburrido el proyecto, son todo publicaciones disponibles, las publicaciones están disponibles, o me podéis enviar un email y os lo puedo enviar si tenéis problemas para entenderlos. Entonces voy a saltarme todo lo del aburrimiento, todo esto, muy interesante. La conclusión es que sí que se puede detectar el aburrimiento con aproximadamente un 80% de precisión. Y a mí quizás lo último que os voy a contar es qué haríais vosotros si vuestro móvil supiese que estáis aburridos, ¿no? Entonces os voy a decir unas cuantas ideas, porque son ideas de investigación, porque no las pudimos hacer todas, entonces a lo mejor surge alguna idea de alguien que esté motivado o motivada y que diga, oye Nuria, me gustaría mucho hacer esto, y a lo mejor incluso podemos colaborar en esto. Entonces, la primera idea era, bueno, si mi móvil sabe que estoy aburrida, pues a lo mejor me puede recomendar contenido interesante para ayudarme a no estar aburrida, ¿no? O yo qué sé, o noticias interesantes, o chistes, o vídeos, o lo que fuese. Hay otra idea, que es decir, bueno, si mi móvil sabe que estoy aburrida, a lo mejor lo que puede hacer es, si mi móvil sabe que no estoy aburrida, a lo mejor lo que puede hacer es protegerme de recibir notificaciones inútiles que me van probablemente a molestar, porque ahora mismo no estoy aburrida, estoy ocupada, ¿no?, haciendo algo. La tercera idea es que el móvil te sugiera hacer cosas que tienes como en to-do list, cosas que tienes que hacer, pero que de alguna manera se te olvida hacer o nunca encuentras el tiempo que hacer. Por ejemplo, a mí casi siempre se me olvida llamar a mi abuela, y solo me acuerdo en el peor de los momentos, ¿no? Como ahora digo, vaya, no llamo a mi abuela. Entonces, si mi móvil supiese que estoy aburrida, que no tengo nada que hacer, igual me podría recomendar, oye Nuria, ¿por qué no llamas a tu abuela? O, oye Nuria, ¿por qué no pides una cita, yo qué sé, con el dentista que tenías que pedir, o lo que fuese, ¿no? O, por ejemplo, si estás aprendiendo un idioma extranjero, te podía automáticamente abrir la aplicación, ¿no?, de aprender el idioma, o si estás aprendiendo música, de practicar la música, o lo que fuese. Y la última, que para mí es la más interesante y que me encantaría poder validar, pero que no hemos podido hacer, es que a lo mejor el móvil me podía sugerir que lo apagase. Y que me dijese, mira, no estás haciendo nada útil conmigo ahora mismo, ¿por qué no me apagas y hablas con el vecino de al lado o con la vecina de al lado o miras por la ventana, ¿no? Porque lo que sí que es verdad es que hay varios estudios, la gran mayoría de los estudios que han estudiado el valor del aburrimiento, pues el principal valor es un valor conectado con la creatividad. Es muchas veces en momentos de aburrimiento en los que somos más creativos o creativas. ¿Por qué? Pues porque el cerebro no está ocupado procesando inputs todo el rato y entonces tiene la oportunidad de generar cosas, ¿no? Entonces, cuando se dice, yo qué sé, se me ha ocurrido una idea en la ducha, ¿por qué se te ocurren ideas en la ducha? Pues porque en la ducha no tienes muchos estímulos y entonces es un momento de generar ideas, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones, que fue una de las motivaciones para hacer este proyecto, es qué pasa si perdemos la capacidad de estar aburridos, qué pasa si estamos constantemente siendo estimulados por la tecnología. ¿Qué impacto puede tener esto en nuestra propia creatividad, ¿no? Y la creatividad obviamente es fundamental, es una de las características del Homo sapiens, ¿no?, como especie. Entonces, por eso se nos ocurrió esta idea de decir, bueno, pues a lo mejor estaría bien que el móvil sugiriese que lo apagues, ¿no? Y yo creo que sería súper revolucionario si hiciésemos tecnología que tuviese el autoconocimiento como para decir, mira, no me uses ahora porque no estás haciendo nada útil conmigo, casi como si estuviese ofendido el móvil, ¿no? Estás haciendo perder el tiempo. Hay un montón de publicaciones que podéis mirar en internet.
De hecho, este paper del aburrimiento ganó el premio a mejor artículo científico en Ubicom en 2015 y presentamos otro estudio de follow-up en el 2017, hace un par de meses en Ubicom. Pero os voy a contar el proyecto del crimen y voy a enmarcar el proyecto del crimen en un área más amplia que está cada vez adquiriendo más relevancia mundial y que creo que también puede ser inspiradora para vosotros, que es el área de lo que se conoce como el Big Data para el bien social. Entonces, ya os lo he dicho al principio, hay más móviles en el mundo que humanos. Por supuesto, eso no quiere decir que todos los humanos tengan móvil, porque muchos humanos tenemos más de un móvil y porque hay muchos móviles que están obsoletos y que no están siendo usados, pero aproximadamente las últimas cifras es que hay más de 5.000 millones de personas en el mundo que usan el móvil. Y la adopción del móvil oscila según la ITU, entre un 89% y un 120%. 120 porque hay personas que tienen más de un móvil, ¿no? Pero para mí lo que es interesante del móvil es, en primer lugar, como os lo he comentado ya, que aunque se llame móvil es un ordenador muy potente, que está con nosotros, que está conectado y que de alguna manera nos encanta porque pasamos más tiempo con el móvil que con ninguna otra cosa o persona en nuestra vida. Y el segundo factor que es muy relevante para este tipo de proyectos es que es un fenómeno global. Es algo que sucede tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. Y esto es interesantísimo porque no todas las tecnologías han sido adoptadas tan universalmente en países en desarrollo. Entonces el móvil se convierte en una herramienta crítica para poder entender y ayudar a los países en desarrollo. Entonces en ese contexto, la pregunta que empezamos a intentar contestar hace pues ya como 8 o 9 años es cómo podemos utilizar los móviles para ayudar a de alguna manera a mejorar el mundo. Entonces esto cae aquí, como os lo enseñé antes en el gráfico este. Entonces en esa pregunta de el potencial que tienen los móviles para ayudarnos a modelar mejor un comportamiento agregado, ¿no? Y ayudarnos a mejorar el mundo, fue declarado en el año 2013 una de las tecnologías disruptivas por MIT Technology Review, que es la revista que publica MIT mensualmente. En ese contexto, no solamente en el contexto del Big Data para el bien social, sino en el contexto más grande del Big Data para entender el comportamiento humano en general, ha dado lugar a que aparezca una nueva disciplina que se llama las ciencias sociales computacionales. ¿Alguien la conoce? ¿No? Que es un área que tiene también mucho futuro, porque hay muy poca gente con este nivel de expertise y que está relacionado obviamente con Big Data, porque en lo que consiste es en analizar Big Data, pero humano, generado por los humanos, para ayudarnos a entender mejor el comportamiento humano. Entonces, lo que estamos pudiendo hacer ahora es, por ejemplo, corroborar o no teorías de la sociología que han sido propuestas hace 100 años o decenas de años, pero que nunca hemos podido validar cuantitativamente, porque hasta ahora no hemos podido cuantificar el comportamiento humano a gran escala, no hemos podido cuantificar, por ejemplo, la movilidad a gran escala o las interacciones a gran escala, y eso es algo que podemos hacer ahora, ¿no? Y al poderlo hacer ahora estamos pudiendo entender mejor el comportamiento de una sociedad entera, y esto es lo que se llama las ciencias sociales computacionales. En este contexto, Naciones Unidas, cuando se terminaban, vosotros me imagino que sabéis que Naciones Unidas declara unos objetivos para el mundo. Hay siempre como unos objetivos declarados para el mundo, ¿no? Que firman pues, todos los países con representación de Naciones Unidas normalmente. Entonces, en el año 2015 se terminaban los objetivos que habían fijado anteriormente, ¿no? Y entonces, cuando Naciones Unidas estaba empezando a trabajar qué nuevos objetivos para el mundo se iban a fijar, se dieron cuenta de que existía esto que se llama Big Data, ¿no? De que existían todos estos datos. Y empezaron a pensar qué valor podían tener estos datos para ayudarnos a definir o a medir estos nuevos objetivos para el mundo. Entonces, en ese contexto, el secretario general de Naciones Unidas encargó a un grupo de expertos, y uno de ellos era mi director de tesis, que escribiesen ¿cómo se dice? un white paper, un artículo donde describiesen el potencial del Big Data en el contexto de los objetivos del mundo. Y este es un paper que es público, que se llama A World That Counts, donde se habla de las diferentes dimensiones donde el Big Data puede ayudar. Entonces, en ese contexto, como supongo que sabéis, y si no, espero que ya lo sepáis ahora, se definieron 17 objetivos, que se llaman los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Habéis oído hablar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, alguien? Os recomiendo que los leáis, porque son los objetivos para el mundo entero.
en los próximos años, donde el primero es que no haya pobreza, que no haya hambre, que haya buena salud, que haya buena educación, en fin, son bastante ambiciosos, pero enmarcados dentro de los derechos también fundamentales humanos, ¿no? Entonces, tenemos todos estos objetivos que son muy ambiciosos y la pregunta es, ¿y cómo nos pueden ayudar ahí los datos y la inteligencia artificial? Entonces, hay dos áreas donde nos pueden ayudar. La primera es que nos pueden ayudar a medir mejor si hemos conseguido el objetivo o no. Una de las críticas que frecuentemente recibe Naciones Unidas cuando fijan estos objetivos tan ambiciosos es que no se pueden medir. Entonces, si no los puedes medir, ¿cómo sabes si lo has conseguido, ¿no? Por ejemplo, si el primero es que no haya pobreza, eso implica que tienes que poder medir la pobreza. Entonces, medir la pobreza en un país en desarrollo o en países donde, por ejemplo, hay gente que no se declaran los nacimientos, hay mucha gente que no existe oficialmente, es muy difícil, ¿no? Entonces, la idea es, porque existen tantos datos y sobre todo, por ejemplo, porque existen tantos móviles, ¿cómo podemos ayudar a medir si estamos consiguiendo los objetivos? Y la segunda área donde impacta el Big Data es no solamente en medir, sino también en ayudarnos a conseguir los objetivos. El hecho de que haya tantos datos puede ser útil para ayudarnos a disminuir la pobreza, por ejemplo, o puede ser útil para ayudarnos a conseguir más igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, este es el segundo área donde el Big Data tiene impacto. Y en estas dos áreas son las áreas en las que trabajamos tanto en el área de investigación de Big Data for Social Good como en la ONG que os he comentado que se llama Data Pop Alliance. Por primera vez en su historia, el año pasado, en enero del 2017, Naciones Unidas organizó el primer United Nations Data Forum, que fue en Sudáfrica. Y este año hay otro, que es más tarde, o sea, no ha sido ahora en enero, es dentro de unos meses, y es la primera vez que Naciones Unidas está interesada en estos temas, ¿no? Entonces, el primero fue un éxito, vinieron más de 1.500 personas, y todas las sesiones eran sobre el uso de los datos para ayudarnos a conseguir los objetivos del mundo. De hecho, se creó una iniciativa que se llama el Global Partnership for the Sustainable Development Goals, donde hay como, no sé, más de 100 instituciones afiliadas con Naciones Unidas declarando la intención de que quieren ver de qué manera pueden contribuir para ayudarnos a conseguir los objetivos del mundo. Y, por ejemplo, ahora, dentro de un par de semanas, en Bristol, Naciones Unidas organiza un congreso que se llama The Data for Sustainable Development o algo así, Festival, sobre cómo utilizar los datos para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, por si os interesa. Desde quizás hace 10 años o así, ha habido un montón de artículos en cómo utilizar los teléfonos agregados como sensores de humanidad, ¿no? Y no voy a explicaros todos los artículos. Pero ahora lo que sí que voy a hacer es explicaros brevemente de qué tipos de datos estamos hablando y luego os explicaré el proyecto del crimen. Entonces, ¿de qué datos hablamos cuando digo datos de los móviles? Entonces, esto es una aproximación de cómo vería el móvil el espacio. Como sabéis, los móviles están conectados a antenas de telefonía móvil que se llaman Base Transmitter Stations o BTS, y por eso cuando estáis en un sitio donde no hay cobertura es que no tenéis ninguna antena cerca. Entonces, normalmente se hace una aproximación donde se hace lo que se conoce como una teselación de Voronoi, y en el centro de cada una de estas celdas de Voronoi habría una antena de móvil. Entonces, no se sabe, se supone que todos los móviles que estén en esta zona estarían conectados con esta antena, ¿no? Entonces, la granularidad espacial no es muy buena porque el tamaño de estas celdas depende de la densidad de antenas de telefonía, que depende de la densidad de población. Entonces, a lo mejor son celdas de 100% en zonas urbanas, de 100% metros, y en zonas rurales igual son de 5 kilómetros por 5 kilómetros. Entonces, no estamos hablando ni muchísimo menos de una precisión espacial como pueda ser el GPS, por ejemplo, pero es mejor que no saber nada, ¿no? Y además, a nivel temporal, normalmente los datos que se utilizan se llaman Cold Detail Records. No sé si alguien sabe Cold Detail Records, ¿alguien los ha...? ¿No? Ok. Entonces, estos datos son lo que se conoce como Event Driven. Son datos que solamente existen cuando los móviles están siendo activamente utilizados, cuando están haciendo una llamada o recibiendo una llamada o enviando un SMS o recibiendo un SMS. Entonces, tienen muchos campos estos records, pero normalmente para este tipo de proyectos se suelen utilizar 5 o 6 campos, que son el número encriptado del teléfono origen, el número encriptado del teléfono destino, obviamente por motivos de privacidad,
el identificador de la torre celular a la que está conectado uno de los teléfonos. Normalmente el otro teléfono no se sabe, a no ser que los dos teléfonos pertenezcan a la misma red de telefonía móvil, y luego la duración de la llamada y el timestamp de la llamada. Y si es un SMS es lo mismo, pero sin duración. Obviamente no hay ningún tipo de contenido, por eso esto se llama metadatos, realmente no son los datos en sí, no hay ningún tipo de contenido ni de llamadas ni de SMS, sino simplemente el registro de que ha habido un evento de llamada o de SMS. Estos datos, cuando se agregan temporal y espacialmente, nos permiten entender, a grosso modo, algunos aspectos del comportamiento humano generalizado. Por ejemplo, si se pueden calcular variables relacionadas con la intensidad de uso de la red de telefonía. Pues cuántas llamadas hay en total en un cierto periodo de tiempo, cuántas de esas son entrantes, salientes, etcétera, en una cierta región. Se pueden construir también una red que se llama The Call Graph, que es una red que conecta qué teléfonos llaman a qué teléfonos, ¿no? Sin saber obviamente nada sobre, solamente tienes esta red, pero se pueden aplicar teorías de redes y calcular variables que caractericen esta red para entender pues, la densidad de la red, cuántos nodos tiene, la naturaleza de las diferentes conexiones, etc. Y luego se pueden calcular algunas variables de movilidad agregada, por ejemplo, lo que se conoce como las matrices origen-destino, para entender, por ejemplo, si estás en de este lugar, pues qué porcentaje de los móviles que se ven en este lugar se van a este lugar versus a este lugar versus a otro lugar, etc. Todo relativamente agregado y parece quizás poco útil, pero que en el contexto de los proyectos que os voy a contar es tremendamente útil. Os voy a enseñar un ejemplo de cómo son estos datos. Esto es un ejemplo de los niveles de actividad en las torres celulares en Londres, donde conforme más grande es la burbuja, quiere decir que más móviles hay. Entonces, simplemente sabiendo cuántas llamadas hay conectadas en cada torre celular, ya se puede hacer una estimación de cuánta gente aproximadamente hay en cada una de estas zonas. Entonces, por ejemplo, si se produjese un terremoto en ese momento en Londres y hay que enviar ayuda, y tienes que saber aproximadamente cuánta gente se ha visto afectada por el terremoto, pues mirando los niveles de actividad en la torre celular justo antes del terremoto se podría inferir aproximadamente cuánta gente se ha visto afectada por ese terremoto, ¿no? Este es un ejemplo del valor que tienen estos datos. Si miramos la movilidad, este es un ejemplo también en el Reino Unido, donde solamente se muestra la movilidad en unas carreteras, porque esto fue una colaboración con el Ministerio de Transporte del Reino Unido, y de nuevo lo que se ve son patrones de movilidad agregados de tráfico, en este caso, ¿no?, en esta autopista. Pero, por ejemplo, en el contexto de una pandemia, si sabemos que hay un foco de una enfermedad infecciosa aquí, es muy importante entender cómo es la movilidad desde el foco a otras zonas, porque si queremos diseñar intervenciones para evitar que esa enfermedad infecciosa se propague, por ejemplo, la gripe A o el ébola o la malaria, entender la movilidad es fundamental para poder priorizar las intervenciones e intentar evitar que la enfermedad se propague, ¿no? De manera que lo que hemos ido encontrando muchos grupos de investigación del mundo, obviamente, no solamente nosotros, es que estos datos de los móviles agregados aportan mucho valor. Entonces, las áreas en las que se ha encontrado que aportan valor hasta ahora, en un contexto fundamentalmente de investigación, son los desastres naturales, que os he dado un ejemplo de terremoto, ¿no?, y las crisis humanitarias. Para entender el desarrollo económico, no lo voy a contar, pero os he dado el ejemplo del riesgo crediticio, ¿no?, y de inferir el riesgo crediticio, pero también lo que hemos encontrado es que simplemente mirando patrones de actividad y de movilidad en la red de telefonía móvil se puede estimar el nivel de desarrollo socioeconómico de una región. Y esto es muy importante porque el nivel de desarrollo socioeconómico es un proxy del nivel de acceso a educación, del nivel de acceso a agua potable, del nivel de acceso a sanidad, de manera que si podemos hacer esta inferencia cada mes, en lugar de hacerla cada 15 años, podemos entender mucho mejor y medir mucho mejor pues, si hay pobreza o no en una región, si una región está empezando a decaer, por ejemplo, económicamente. Hay muchos ejemplos con relación a entender las ciudades, y os voy a dar el ejemplo de la criminalidad, muchísimos ejemplos en transporte, yo creo que transporte es una de las aplicaciones más obvias. Os he dado el ejemplo de las enfermedades infecciosas, en la salud pública estos datos son muy valiosos. Hay proyectos emergentes de energía, de, por ejemplo, intentar predecir picos en el consumo de energía, mirando los patrones de uso en la red de telefonía móvil.
hay un gran interés por parte de las oficinas oficiales de censo, las oficinas de estadística oficiales de casi todos los países del mundo, por ver cómo estos datos les pueden ayudar a elaborar censos que sean más escalables, más precisos y poderlos hacer con más frecuencia en el tiempo, porque normalmente el censo se hace como muy pronto, cada 10 años, porque es muy costoso hacer un censo. Y también hay algunos ejemplos sobre la agricultura, sobre cómo estos datos pueden ayudar, por ejemplo, a predecir cosechas, crops y demás. En mi caso en particular, he trabajado en 4 áreas. Como os he comentado, empecé este área como una de las áreas de investigación en mi equipo en Telefónica y ahora estamos empezando lo mismo en Vodafone. El área de salud pública, hicimos varios proyectos en Telefónica. Este es un ejemplo de un proyecto con la gripe A en México que presentamos en Wired, en Londres, y en Vodafone nos estamos centrando fundamentalmente en malaria, porque Vodafone tiene mucha presencia en África y la malaria, el coste de la malaria mundial, estamos hablando de, creo que son cientos de miles de millones de dólares, y hay una iniciativa mundial para erradicar la malaria en el año 2040, y nos gustaría poder contribuir a ese objetivo, ¿no?, de eliminar la malaria en el mundo en el año 2040. En el caso de los desastres naturales, hicimos varios ejemplos en Telefónica con terremotos, porque hubo terremotos en México, esto es un ejemplo que hicimos con Naciones Unidas y con el Gobierno de México, con inundaciones, utilizar los patrones de actividad en las torres celulares para detectar las zonas que están siendo más afectadas por inundaciones. El tercer área es el desarrollo económico y la inclusión financiera. En Telefónica hicimos varios proyectos en este campo y aquí, ahora desde que estoy en Vodafone, también estoy trabajando activamente y además es muy interesante porque Vodafone tiene una empresa que se llama M-Pesa. ¿Conocéis M-Pesa? ¿Alguien? ¿No? Ok, os voy a contar porque merece la pena. M-Pesa ha sido pionero en el mundo en poder permitir que personas en países en desarrollo puedan transferir dinero de móvil a móvil. De nuevo, resolviendo el problema de que hay 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen cuenta bancaria y que no tienen acceso a un banco. Hay muchas situaciones en las que o bien miembros de una misma familia, o bien amigos, o bien relaciones incluso comerciales, es necesario transferir dinero de A a B. Y si no tienes cuenta bancaria, esto no se puede resolver. La única manera que puedes hacerlo es con una persona en un autobús llevando el dinero físicamente, lo cual no escala y además es muy poco seguro, ¿no? Pero al mismo tiempo casi todo el mundo tiene móvil. Entonces el problema que resolvía M-Pesa era, podríamos transferir dinero, permitir que la gente transfiriese dinero simplemente usando SMS. Entonces esto es algo que hace 10 años no existía, que ha sido pionero en el mundo, empezó en Kenia con Safaricom y el éxito ha sido espectacular a nivel de fomentar la inclusión financiera y ayudar a millones de personas a mejorar su situación económica gracias a la existencia de esto. A partir de M-Pesa, casi todas las otras operadoras de móviles tienen sus propios sistemas de mobile money, esto se llama mobile money, y también ampliaron los servicios de manera que no solamente puedes transferir dinero, lo que se conoce peer-to-peer transfer, dinero de A a B, sino que puedes pagar, por ejemplo, la factura de la luz o de utilities, o puedes ahorrar dinero, puedes utilizarlo como una cuenta bancaria y tener ahí el dinero almacenado y demás, ¿no? Entonces, hemos hecho ya algunos proyectos de entender mejor cómo se está utilizando M-Pesa, qué impacto está teniendo, cómo podemos ampliar, ¿no?, el impacto que puede tener, identificar áreas donde a lo mejor, áreas de oportunidad, ¿no?, donde se podría hacer mejor para incluir a más personas, etcétera. Y luego en el contexto de las ciudades hicimos este proyecto del crimen que os lo voy a contar ahora. Este proyecto es una colaboración con MIT y con FBK, que es un centro de investigación en Trento, que es una fundación, de hecho, no sé si la conocéis, la Fundación Bruno Kessler, ¿le suena a alguien? Es una fundación exclusivamente para hacer investigación. Y es una colaboración con Andrei Bogomolov, Bruno Repli, Giacomo Stagliano, Fabio Pianesi y Sandy Pedland, que fue mi director de tesis, casualmente. Este proyecto ganó una Datathon que organizó Telefónica hace 4 años aproximadamente, donde la idea era, se compartían datos agregados y anonimizados para el bien social. Y la idea de este proyecto fue la ganadora de esta Datathon. Entonces, ¿por qué el crimen?
Bueno, yo creo que todos tenéis una idea intuitiva, ¿no? El crimen afecta negativamente la calidad de vida en las zonas donde tiene lugar. Ha habido bastantes estudios que han intentado encontrar qué relación tiene el crimen con diferentes aspectos de las características del lugar donde ocurre el crimen, ¿no? Los niveles socioeconómicos, los niveles de desempleo, los niveles, por ejemplo, de mezcla étnica, de inmigración, etc. Y algo que se ha venido observando en los últimos años, aunque yo creo que es obvio para muchos, es que el crimen tiende a concentrarse en ciertas zonas geográficas, ¿no? Lo que se conocen crime hotspots o puntos calientes de crimen. Es decir, no está distribuido homogéneamente en el espacio, sino que hay zonas que son más seguras y zonas que son menos seguras. Y no lo sé en Cuenca, pero en casi todas las ciudades siempre hay como una zona de la ciudad a la que no irías por la noche, ¿no? Una persona sola, ¿no? Porque probablemente es menos segura que estar en otras zonas, ¿no? Entonces existe este fenómeno de que hay ciertas zonas que concentran crímenes. En el contexto de intentar proponer teorías que expliquen por qué hay zonas que tienen más crimen que otras, en este paper nos concentramos en dos teorías contrapuestas y lo que queríamos era ver los datos qué teoría corroboraban. Entonces, como os he explicado antes, existe esta disciplina que se llama las ciencias sociales computacionales, donde lo que nos permite es, por primera vez, validar o no teorías sociológicas que se han propuesto en el pasado, ¿no? Entonces, este proyecto, por ejemplo, es un ejemplo de ciencias sociales computacionales, porque cogimos dos teorías y que se contradecían y que no estaban validadas, y lo que intentamos fue ver quién de estas dos teorías tenía razón, ¿no? Entonces, os voy a contar las teorías, os voy a preguntar quién creéis que tenía razón y luego veremos lo que nos dijeron los datos. Entonces, la primera teoría se llama la teoría de la vigilancia natural. ¿Alguien la ha oído hablar, esa teoría? ¿No? Ok. Que fue propuesta por Jane Jacobs. ¿Alguien ha oído hablar de Jane Jacobs? ¿No? Ok. Jane Jacobs era una activista social muy famosa en los años 60 en Nueva York, que se interesó mucho por entender, y de hecho escribió libros, por entender qué es lo que hacía que una ciudad fuese vivible y qué es lo que hacía que una ciudad prosperase o que no prosperase, ¿no? ¿Qué características tenía que tener la ciudad? Entonces, una de sus principales ideas era una idea relacionada con la diversidad, desde muchos puntos de vista. Ella pensaba que ciudades diversas, desde todas las perspectivas, por ejemplo, casas antiguas con casas viejas, barrios donde haya mezcla de usos, que no solamente haya un barrio residencial o un barrio financiero, sino que estén mezcladas las diferentes funciones, que haya diversidad de gente joven mezclada con gente mayor, etc. Ella pensaba que todas estas características de diversidad fomentaban que la ciudad prosperase, ¿no? Entonces, en el caso de la criminalidad, su teoría, que se llama la teoría de Eyes on the Street, de ojos en la calle, decía, si tenemos mucha diversidad y hay mucho movimiento en una zona, esa zona debería ser más segura. ¿Por qué? Pues porque siempre hay gente que está actuando como policías los unos de los otros, ¿no? De manera que es más difícil para un criminal atacar a alguien si resulta que la zona está muy concurrida, porque el resto de la gente lo va a ver y va a proteger a esa persona, ¿no? Pero aproximadamente 10 años más tarde, Newman propuso una teoría aparentemente opuesta, que se llama la teoría del espacio defendible, de Defensible Space Theory, que decía más o menos lo contrario. Decía, no, las zonas que tienen mucha diversidad son muy anónimas, porque hay tanto movimiento que la gente no se conoce, y esas zonas deberían tener más crimen. Y zonas donde todo el mundo se conoce, vecindarios donde son cerrados y todos los vecinos se conocen, deberían ser más seguras, porque si hay alguien que no es del vecindario, enseguida la gente lo detecta y entonces se protegen los unos a los otros. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién tiene razón? Y entonces os lo voy a preguntar a vosotros. ¿Quién pensáis que tiene razón? ¿Quién pensáis que Jane Jacobs tenía razón? Que cuanta más diversidad, más seguridad. Ok, quizás, no sé, un cuarto de la gente. ¿Quién pensaba que Newman tenía razón? Que cuanto más... Ok, más o menos aproximadamente igual. ¿Y el resto? Tenéis vuestra propia teoría del crimen. Bueno, os voy a... Para el caso concreto de la ciudad de Londres, que es el proyecto que hicimos, os voy a contar lo que pasó. Entonces, algo que es importante clarificar, que lo he explicado un poco con lo de los puntos calientes del crimen, pero creo que es importante porque este proyecto también ganó premio a mejor artículo científico. No, perdona, no, este no. Pero recibió mucha atracción de la prensa y se publicó en muchos sitios, creo que también en MIT Technology Review, y entonces casi siempre ponían que era como Minority Report, y en realidad no tiene nada que ver con Minority Report. No sé si habéis visto Minority Report a alguien. Entonces, ¿por qué no es como Minority Report? Porque en realidad no es la idea no es predecir si un individuo o individua va a cometer un crimen, la idea es predecir si una zona, un barrio, va a ser
la escena de crímenes o no, ¿no? Va a ser un punto caliente de crimen o no. Entonces, estas dos ideas es importante porque en el contexto de las teorías de la seguridad de las ciudades o de la criminalidad, hay dos teorías. Hay una teoría centrada en las personas, o un acercamiento centrado en las personas, donde la idea es hacer un perfilado de las personas y predecir si individuos van a cometer crímenes o no, mientras que hay otro acercamiento, que es un acercamiento basado en el espacio, ¿no? Es decir, yo no quiero saber quién va a cometer un crimen o no, no tengo ni idea de quién será, solo quiero saber qué zonas de una ciudad van a ser más seguras que otras. Entonces, en este proyecto lo hicimos para Londres, para la ciudad de Londres, y utilizamos datos que venían de la red de telefonía móvil combinado con datos demográficos que venían del censo y otros datos demográficos que venían de una empresa de market research, de investigación de mercado. Entonces, como os he dicho, este proyecto estaba enmarcado en un datazone en el que se compartieron datos. Entonces, os voy a explicar qué datos se compartieron y luego os explicaré cómo hicimos el modelado. Entonces, se compartieron muchos datos, pero para este proyecto solamente utilizamos 3 fuentes de datos. Una fuente que vamos a llamar Smart Steps, que ahora os explicaré. La fuente con lo que se conoce como el Ground Truth, que venía de la Policía de Londres, que eran los números de crímenes registrados y geolocalizados en la zona metropolitana de Londres. Geográficamente la precisión era muy buena, pero temporalmente la precisión era muy mala porque estaban agregados mensualmente. Entonces solamente teníamos 2 meses. Entonces un mes lo usamos para entrenar los modelos y el otro mes lo usamos para testear los modelos. Y luego utilizamos las 68 variables del censo de Londres, que contienen mucha información muy detallada, socioeconómica y demográfica, de los diferentes vecindarios de Londres. Entonces, ¿qué eran los datos de Smart Steps? Smart Steps eran datos que venían de un producto de Telefónica que se llamaba Smart Steps, donde en lugar de hacer la teselación de Voronoi que os he enseñado antes, lo que hace es un grid, ¿lo veis?, con cuadrados, y como veis el tamaño de los cuadrados no es regular porque depende de la densidad de antenas móviles, donde en las zonas rurales los cuadrados son muy grandes y luego en las zonas urbanas los cuadrados son muy pequeñitos, ¿no?, porque hay más densidad. Entonces, para cada uno de estos cuadrados, lo que se compartió con los participantes fue, para cada hora y para cada cuadrado, una estimación de cuánta gente aproximadamente había en ese cuadrado, una estimación de esa gente, qué porcentaje ese cuadrado era su casa, qué porcentaje ese cuadrado eran visitantes, lo estaban visitando, y qué porcentaje de ese cuadrado era su trabajo. Y luego, de la empresa de Market Research, además, para cada cuadrado se sabía el porcentaje de la gente en ese cuadrado, que eran hombres versus mujeres, y los porcentajes de edades agrupados de 0 a 20, 21 a 30, 31 a 40, etc. Entonces, eso lo vamos a llamar datos de Smart Steps, aunque tiene más porque tiene también los datos de la empresa de Market Research. Con relación al crimen, ya os lo he explicado, teníamos la geolocalización de los crímenes agrupados cada 2 meses y teníamos todos los crímenes, pero no existía el concepto de punto caliente de crimen. Entonces lo que hicimos fue calcular la mediana de todos los crímenes, que era 5, y los sitios que tuviesen más de 5 crímenes en un mes los considerábamos puntos calientes de crimen, y los que tuviesen menos consideramos que no eran puntos calientes de crimen. Esto es un detalle, pero lo comento porque todo va a parecer así relativamente fácil cuando lo cuente, pero en realidad no es tan fácil. Entonces, uno de los retos cuando combinas diferentes fuentes de datos, además de que van a tener diferentes granularidades temporales, espaciales, diferentes niveles de ruido, etcétera, es que en este caso la representación no era la misma. En el caso de Smart Steps, la representación espacial era este grid, era un grid regular, pero en el caso de los datos del crimen y los datos del censo, la representación son los sectores censales, que en el caso del Reino Unido son estos sectores irregulares cuya característica es que tienen que tener una población media de 1.500 personas. Y así es como se hace el censo para poder comparar A con B, ¿no? Porque no puedes comparar regiones si resulta que haces el censo y cada sector censal tiene un número de población muy, muy diferente, ¿no? Entonces, cada una de estas regioncitas irregulares que se ve aquí es un sector censal y su característica es que tiene una población de 1.500 personas. Entonces, para cada uno de estos sectores censales sabíamos cuántos crímenes había habido. Y además, y estos son datos del censo, datos públicos de Open Data, que podéis acceder por internet tranquilamente, las 68 métricas de lo que se conoce como the London Borough Profiles Dataset, que en el Reino Unido es un dataset muy rico,
porque no solamente calculan pues, el porcentaje de gente por edad, por género, por educación, por nivel de ingresos, etcétera, sino que incluso hasta miden los niveles de felicidad de la gente, los niveles de salud de la gente y demás, ¿no? Entonces teníamos 68 variables muy detalladas y muy ricas sobre todas estas características socioeconómicas de cada uno de los barrios de Londres. Entonces, el reto, lo que queríamos hacer era construir 3 modelos. Un primer modelo que, cogiendo estos datos del censo solo, para el mes de diciembre, pudiese predecir qué barrios de Londres iban a ser puntos calientes de crimen en el siguiente mes. Luego, otro modelo que utilizase como input, como entrada, solamente los datos de Smart Steps. Es decir, que no supiese nada ni de niveles de inmigración, ni de niveles de felicidad, ni de niveles socioeconómicos, nada. Solamente la dinámica de cuánta gente aproximadamente había en cada una de estas celdas, cada hora, y los splits de si eran visitantes o no y demás, ¿no? Y luego un tercer modelo que utilizase como entrada todos los datos, tanto los datos del censo como los datos de la dinámica, y el objetivo siempre es predecir los crímenes en el siguiente mes. Entonces, normalmente cuando se utilizan algoritmos de machine learning para hacer un modelo como este, lo primero que haces es, bueno, primero entender los datos y luego haces lo que se conoce como feature extraction. Calculas una serie de características que piensas que son relevantes para tu problema, ¿no? Normalmente calculas a veces miles y luego aplicas técnicas de lo que se conoce como selección de características automáticas, de manera que los algoritmos automáticamente determinan cuáles de esas características son las más predictivas. Entonces, en este caso, calculamos muchísimas características, porque como tenemos los datos cada hora y no sabíamos cuál era la representación espacial adecuada, calculamos datos cada hora, luego agrupamos entre mañana, mediodía, tarde, agrupamos por día, luego por semana, etcétera, ¿no? Porque no sabíamos cuál era la ventana temporal adecuada. Entonces terminamos con, me parece que eran 6.000, más de 6.000 características, y utilizamos una técnica de selección de características para seleccionar las 68 más predictivas. Y elegimos 68 para tener un modelo que tuviese la misma complejidad que el modelo del censo, porque los datos del censo eran 68 datos. De manera que después de este proceso podíamos tener como entrada o 68 características del censo o 68 características de la dinámica de la ciudad. Para poder determinar si iba a ser un punto caliente o no, eso es una clasificación que se conoce como binaria, porque tiene solamente 2 clases, punto caliente o no punto caliente, 0 o 1. Probamos diferentes algoritmos del estado del arte de Machine Learning y tuvimos los mejores resultados utilizando Random Forests, y os voy a enseñar ahora los resultados que obtuvimos. La métrica es el área under the curve, que se conoce, o accuracy. Entonces, el primer resultado que nos sorprendió fue que utilizando los datos del censo, que eran datos muy ricos y que utilizaban muchas de las variables que se han utilizado históricamente para intentar explicar el crimen, pues conseguíamos peor accuracy que si utilizábamos solamente los datos de la dinámica, aunque los datos de la dinámica no sabían nada de niveles socioeconómicos ni de nada, ni de inmigración, ni de nada, ¿no? Entonces, eso para nosotros fue muy interesante. Y luego, cuando en el modelo que incorporaba tanto los datos del censo como los datos de la dinámica, conseguimos mejorar un poco el performance del sistema. Esta es una visualización, aunque no se ve nada, no se entiende mucho, pero bueno, entre el ground truth, qué puntos eran puntos calientes y qué puntos no eran puntos calientes, y lo que nuestro algoritmo predecía. Pero bueno, se puede ver que en un 70% de los casos hay solape, ¿no? Pero quizás lo más interesante no es el que pueda hacerlo, no. Lo más interesante para nosotros era saber quién tenía razón, si Jane Jacobs o Newman. Entonces ahora os voy a explicar desde nuestro punto de vista quién pensamos que tenía razón y por qué. Entonces lo que hicimos fue mirar cuáles eran las variables más predictivas, pensando que si mirábamos las variables podríamos ver si había algo relacionado con la diversidad, justificando a Jane Jacobs, o si encontrábamos que no, o lo contrario, que validaría a Newman. Entonces, lo primero que encontramos fue que la dinámica diaria parecía ser más importante para este problema que otra ventana temporal, que por ejemplo semanal o agrupando varios días, ¿no? Entonces parece que la dinámica diaria es importante para predecir los puntos calientes. Lo siguiente que encontramos fue que cuanto más alto era el porcentaje de residentes en una zona,
más alto eran los niveles de crimen en esa zona. Entonces, eso parece contradecir la teoría de Newman y corroborar la teoría de Jane Jacobs, ¿no? Porque Jane Jacobs dice, las zonas no deberían ser solo para una función, sino que debería haber diversidad de funciones. Además, y esto es muy interesante, encontramos que las características, entre todas las 6.000 características que habíamos calculado de la dinámica, calculamos variables relacionadas con la entropía, porque en otros problemas la entropía hemos encontrado que aporta mucho valor. Y aquí encontramos que también aportaba mucho valor. Y lo que encontramos fue que zonas que tenían más entropía eran zonas que tenían menos crimen. Y zonas que tenían menos entropía eran zonas que tenían más crimen. Entonces, si interpretamos la entropía como la diversidad de Jane Jacobs, podríamos pensar que este finding, no sé cómo se dice en español, que este resultado corrobora también la teoría de Jane Jacobs. Entonces, combinando estos dos, nuestra conclusión era que Jane Jacobs probablemente tenía más razón en el caso de Londres que Newman. Así que los que habéis levantado la mano con Jane Jacobs habéis tenido una buena intuición. Otro resultado interesante fue que cuando en el modelo que podía utilizar como entrada tanto los datos del censo como los datos de la dinámica, y el modelo seleccionaba automáticamente los 68 variables más predictivas, interesantemente, solamente 6 de las 68 variables más seleccionadas eran variables del censo y el resto eran variables de la dinámica. Entonces, esto lo que quiere decir es que la dinámica, los algoritmos pensaban, bueno, los algoritmos no pensaban, pero los algoritmos encontraban automáticamente que las variables relacionadas con la dinámica tenían más valor predictivo que las variables relacionadas con el censo. Y si miramos las variables del censo, las seleccionadas estaban relacionadas con el porcentaje de inmigrantes, de gente que venía de fuera, etcétera, lo cual a mí me entristece un poco porque yo creo que corrobora algunos de los estereotipos que se tienen con relación a qué zonas son zonas que tienen más criminalidad. Pero yo creo que la conclusión más importante de este proyecto es que datos que parecen agregados y que parecen muy poco detallados, como son los datos de la dinámica de la ciudad, aportan mucho valor en el contexto de este problema que parece que quizás no tiene mucha relación, ¿no? con el crimen, ¿no? con la dinámica de las ciudades. Tenemos también muchas publicaciones sobre este proyecto y otros proyectos. Y bueno, ya para terminar, mi principal mensaje y lo que me gustaría animaros, ¿no? a que quizás tengáis más curiosidad, leáis más o quizás incluso investiguéis, es el gran potencial que tienen los móviles, tanto para ayudarnos a nivel individual como para ayudarnos a nivel colectivo a mejorar el mundo. Así que, gracias. Bueno, Nuria, muchas gracias por tu intervención. Nos has dejado un poco aquí con un montón de nuevas ideas. Yo he tomado demasiadas notas, no sé qué haré con ellas, pero bueno, las pasaré a nuestros alumnos. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. No sé si hay algún voluntario, o si no, yo tengo más de una, o más de 2, o más de 3. Sí. Darte las gracias por acompañarnos hoy, por encontrar hueco en tu agenda y por darnos la magnífica presentación que hemos visto. Yo soy César Sánchez, soy profesor aquí de la Politécnica y convencido tecnológico de la importancia del Big Data, pero al mismo tiempo también seguidor de la serie Black Mirror, con lo que por un lado me alegra, por el otro me aterra, ¿no? Y yo quería preguntarte que nos dieras tu visión sobre algo que cuando empiezas a estudiar y a ver cosas de Big Data suena mucho, y es la arrogancia del Big Data. Es verdad que tú has puesto siempre la etiqueta de mobile y el móvil, el sensor de humanidad, que bueno, tendríamos que hablar de lo de sensor de humanidad, ¿no? Y por ahí, bueno, pues yo creo que la arrogancia es menos, pero Google, precisamente cuando hizo su primer gran proyecto de Big Data, que era el estudio de la gripe en Estados Unidos, la predicción de gripe, pues se cayó con el cacharro entero, ¿no? Cuando encontró que la humanidad a veces tiene cosas como la histeria y el pánico, ¿no? Y la gripe aviar, pues al final descontroló los temas, ¿no? Es verdad que en dispositivos móviles la arrogancia no es tanta, pero ¿cuál es tu visión? O de si realmente en otras empresas, en otros proyectos, no el tuyo que nos has presentado, con el área de la curva ROC también, ¿no? Yo creo que la estadística aquí canta y nos dice los datos reales, pero en otros proyectos y en el mundo del Big Data, tan de moda, ¿no? Hoy ha salido una noticia diciendo que vamos a invertir más del 50% este año en España en el dato, pero nadie habla de la calidad del dato.
Sí, entonces es una buena pregunta. El contexto es más amplia que el Big Data, porque en realidad el Big Data, si no usas algoritmos para analizarlo, pues es inútil, ¿no? Entonces es la combinación entre los datos en sí y las técnicas que utilizas para analizar esos datos. Entonces, en ese contexto, lo que tú llamas arrogancia normalmente se llama bias o sesgos, y es un área muy activa ahora mismo de investigación, porque efectivamente incluso los proyectos que yo he hablado, hay un sesgo, porque aunque el móvil tiene mucha ubicuidad, no todo el mundo tiene móvil, y el segundo sesgo es que ninguna de las operadoras o de las redes de telefonía móvil ve ni muchísimo menos el 100% de la población, ¿no? Sino que a lo mejor es un 30 o un 40%. Entonces, tienes que también, obviamente, tener todas esas posibles limitaciones en mente. Otro reto en el contexto del mundo real es que muchas veces no hay ground truth. Entonces, incluso validar los propios proyectos es imposible por naturaleza, porque no sabes cuál es el ground truth. Por ejemplo, incluso en este proyecto, dependiendo de cuándo fuesen esos datos del censo, los datos pueden ser fiables o no, ¿no? Los de criminalidad sí que eran fiables porque eran al mismo tiempo que los datos de la red de móvil, pero, como os he comentado, el censo se suele elaborar cada 10-12 años en países desarrollados y cada 30 años a lo mejor en países en desarrollo. De ahí el interés de poder utilizar los móviles, ¿no? Pero al mismo tiempo, como estos modelos, la mayoría de los modelos y del estado del arte hoy en día en la inteligencia artificial son modelos supervisados que necesitan ground truth, si esa ground truth está sesgada o es antigua, como por ejemplo datos de los 80, obviamente no está modelando la realidad de hoy en día, ¿no? Entonces, todo esto es algo que es muy importante y que hay que tener en cuenta. Por eso es tan importante tener los conocimientos técnicos antes de ponerse como un loco a analizar datos, ¿no? También se dice que con suficientes datos puedes explicar casi cualquier cosa, ¿no? Porque se pueden encontrar todo tipo de correlaciones absurdas que en realidad no explican nada, pero que las encuentras, ¿no? Entonces, ahora, el lado positivo es que hay muchas herramientas que han bajado la barrera de entrada con relación a poder analizar datos y darle sentido a los datos. El aspecto negativo es que hay mucha gente que no tiene los conocimientos técnicos necesarios para poder hacer un análisis riguroso, y como al final te sale algo siempre, porque con tantos datos al final te encuentras algo interesante, entonces ese nivel de rigor es donde hay mucha menos gente capacitada para hacerlo, ¿no? Pero que es fundamental, porque puedes llegar a conclusiones totalmente erróneas, o si no son erróneas, muy sesgadas, ¿no? Entonces es un punto muy válido el que mencionas. Por eso, por ejemplo, es muy importante, y lo más difícil de cualquier proyecto, desde mi punto de vista, siempre es elegir qué pregunta haces. Porque va a haber preguntas, porque casi vas a poder contestar cualquier pregunta hoy en día, ¿no? Pero va a haber preguntas para las que la respuesta que encuentres no va a tener validez, ¿no? O va a estar muy sesgada. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con entender qué problema es el que quieres abordar, qué pregunta es la que estás haciendo, para la que tengas las máximas garantías de que con las herramientas que tienes, ¿no? Vas a poder contribuir al estado del arte, ¿no? Y vas a poder hacer llegar a unas buenas conclusiones. Pero es una pregunta muy buena. De hecho, en el contexto de los algoritmos, de la inteligencia artificial y más ampliamente de la tecnología, hay un acrónimo que capta 4 áreas muy activas ahora de investigación, que están un poco como en la frontera, que se llama FATE, el acrónimo, que en inglés significa Fair, Accountable, Transparent and Ethical Algorithms, o tecnología. Entonces, FAIR, la parte de FAIR, que significa justa, que no discrimine, alude a lo que tú estabas comentando de la arrogancia de los datos, ¿no? Alude al hecho de que si vamos a estar tomando decisiones basadas en algoritmos que han sido entrenados con datos, porque la aspiración es que esas decisiones sean menos sesgadas, menos sujetas a la corrupción, al conflicto de interés, etcétera, que tenemos los humanos, tenemos que asegurarnos que efectivamente sea así. Y para eso tenemos que asegurarnos de que tanto los datos como los algoritmos que usamos no estén introduciendo sesgos que puedan estar discriminando a partes de la población, por ejemplo, ¿no? La A de accountable es muy importante porque conforme vamos a ir delegando decisiones en algoritmos, tenemos que tener claridad con relación a quién es responsable de esas decisiones, ¿no? Entonces es la parte de accountable. La T significa transparente, transparencia. Es muy importante, por ejemplo, en los proyectos que yo he contado, es
absolutamente necesario, y por eso, por ejemplo, no utilizamos técnicas de Deep Learning, que es la frontera en Machine Learning ahora mismo, porque las técnicas de Deep Learning ahora mismo no son muy transparentes, que se diga, porque son redes neuronales con a lo mejor 100 capas, billones de conexiones, y es muy difícil de entender. Y lo que la T quiere decir transparente es que tú puedas entender por qué los algoritmos están diciendo lo que están diciendo, ¿no? Por ejemplo, el análisis que hemos hecho de las variables que eran más importantes, ese tipo de análisis es muy importante poderlo hacer, ¿no? Y hay modelos con los que no puedes hacer ese tipo de análisis. Y luego la E es de ética. Entonces, cada vez más, la dimensión ética está siendo y va a ser fundamental, no porque podamos hacer algo quiere decir que debamos hacerlo, o que sea ético hacerlo, ¿no? o que represente progreso, ¿no? Para la sociedad. Entonces, cada vez más va a ser necesario, bueno, en mi experiencia, en todos los sitios donde he trabajado, siempre hemos tenido un código ético definido al que tienes que firmar y que tienes que asumir y que tienes que conocer, ¿no? Lo cual está muy bien, pero no todas las empresas, por ejemplo, yo creo que ahora mismo lo tienen, pero además cada vez más es más importante tener equipos multidisciplinares donde no solamente haya gente experta técnicamente, sino que haya, sobre todo en proyectos que van a tener un impacto en personas o que representan una interacción persona-máquina, pues expertos y expertas en ética, en antropología, en psicología, para evitar lo que se conoce como consecuencias no deseadas, para evitar que incluso proyectos muy bien intencionados puedan tener una consecuencia no deseada, ¿no? Al final te da una respuesta muy larga a tu pregunta, pero... ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Hola, mi nombre es Daniele. Antes de nada, muchísimas gracias por la presentación, aunque he echado de menos una parte, creo que fundamental dentro del Big Data, que es el lado oscuro de la misma. ¿Qué hay de la privacidad de esos datos? ¿Qué hay de la consistencia de los mismos si a la hora de aunarlos tenemos en cuenta esa cantidad de metadatos? Porque, bueno, yo también soy muy fan de series como Mr. Robot y cosas así, y tengo entendido que los metadatos pues, pueden ser un gran foco de ataque hacia no solo pequeños individuos, sino grandes comunidades. ¿Qué opinión tiene al respecto de esa cantidad de datos? O si alguna vez se ha tenido que ver involucrada en el procesamiento de esos datos, puesto que como ha trabajado en Telefónica, no sé si conocerá a Chema Alonso y demás. Sí, sí, lo conozco, claro. Y pues se podía hablar también al respecto. A ver, el contexto de la privacidad obviamente es fundamental, no solamente desde un punto de vista regulatorio y legal, sino también desde un punto de vista ético. Entonces, lo he intentado diferenciar al máximo en la presentación, los diferentes casos de uso y proyectos donde se hace un análisis individual versus un análisis agregado. Cuando se hace un análisis individual, es absolutamente necesario tener el consentimiento explícito de la persona, si no, no se puede hacer ese análisis individual. Lo que sucede hoy en día es que la gran mayoría de los servicios que utilizamos, todos hemos consentido, porque todo el mundo dice I agree cuando se instala Facebook o WhatsApp o cualquier otra aplicación, pero nadie lee a lo que dice I agree, ¿no? Y normalmente a lo que dices I agree es a que tus datos pues, sean monetizados, ¿no? Porque realmente el modelo de negocio de muchas empresas de Internet es la monetización de tus datos, ¿no? Entonces, obviamente ninguna empresa es una ONG y las empresas que dan un servicio gratis no lo dan gratis, se dice que tú eres el producto, ¿no? Porque estás dando tus datos. Entonces, si es un análisis individual, hay que tener consentimiento explícito. Por ejemplo, en el proyecto que he presentado brevemente del aburrimiento, hicimos un estudio de usuario con consentimiento explícito. En el proyecto, todos los proyectos individuales siempre hemos explicado el proyecto y pedido consentimiento explícito. En el contexto del análisis de datos agregados, estos datos no se consideran datos personales porque es imposible identificar a ninguna persona, porque estamos hablando de una agregación de miles, decenas de miles o cientos de miles, donde lo único que sabes es, pues, por ejemplo, cuántas llamadas hay en una torre celular, que sería equivalente a saber cuántos coches hay aparcados en diferentes barrios de Cuenca o cualquier otro tipo de información de este tipo. Entonces, en ese caso, cuando los datos no son personales y son agregados, aunque siguen estando obviamente anonimizados, no es necesario pedir consentimiento explícito porque no hay nada individual, ¿no? Es todo agregado. Entonces, el tema de la privacidad es muy importante, estoy totalmente de acuerdo contigo y es fundamental contemplarlo. Como supongo que sabréis,
En mayo de este año entra en vigor GDPR, que es la nueva regulación europea de protección de datos. Entonces, muchas de las cosas que han estado pasando hasta ahora, porque no había una regulación adecuada, en el contexto de análisis individual, ¿no?, de datos individuales, pues la situación va a cambiar porque se va a necesitar un consentimiento explícito informado más detallado que lo que ha habido hasta ahora, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, pero también es importante entender esta distinción, ¿no?, entre si es un análisis individual o si es un análisis agregado donde los datos no se consideran datos personales porque es imposible la identificación de ningún individuo, ¿no? Es lo mismo que los datos del censo, cuando todos los datos de Open Data son datos agregados. Cuánta gente hay en un determinado lugar, cuánta de esta gente tiene un graduado escolar versus tal. Entonces ahí, como no se sabe nada de ningún individuo, no se consideran datos personales. Sí. A ver, yo soy de periodismo y te quería preguntar un poco más desde el punto de vista de periodismo. Vimos hace un poco el documental de Snowden, Citizenfour, que comentaba todo el tema del uso de datos por el gobierno de los Estados Unidos, de datos privados que tú no has aceptado, que no es como si fuera una app. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre el uso de Estados Unidos de esos datos que son privados, porque afectan a tu libertad de expresión, a tu intimidad y a todo eso. Entonces, sí, me gustaría saber... Sí, a ver, mi opinión personal, a ver, en el contexto de Estados Unidos se aprobó una legislación que se llamaba de Patriot Act, que dio permiso al gobierno a hacer, porque si no hubiese sido una violación del derecho fundamental de la privacidad, ¿no?, de la intimidad de las personas, que le da poco barra libre al gobierno americano, con motivos de seguridad nacional, de básicamente monitorizar lo que le parezca, ¿no?, de quien le parezca. Afortunadamente no tenemos una situación así, yo creo, en Europa, porque tanto a nivel nacional como europeo la legislación es mucho más protectora de los individuos. Mi opinión personal, no sé si es relevante o no. A ver, yo viajo mucho a Estados Unidos y realmente es algo que, no sé, ni lo piensas, ¿no? Dices, bueno, no puedes cambiar la legislación americana, ¿no? Entonces, Estados Unidos es un país con un gran sentimiento nacional, muy patriota, con unas inversiones en defensa probablemente las más grandes del mundo, ¿no?, donde son temas que forman muy parte del ADN americano, ¿no? Y yo creo que es algo difícil de cambiar, que no quiere decir que yo esté de acuerdo, ¿no?, personalmente. De hecho, yo también he visto el documental de Snowden y había un activista que seguramente conoceréis, Schwartz, que se me ha olvidado ahora su nombre, su apellido es Schwartz, que se suicidó, Aaron Schwartz, sí, que se suicidó por la presión que estaba recibiendo, ¿no?, y que era un activista en defensa de la privacidad de las personas, ¿no?, y demás, ¿no? Entonces es luchar contra el sistema, ¿no?, el engranaje americano es muy difícil, ¿no? Mira Snowden dónde está en Rusia, ¿no?, porque no puede volver. Es algo difícil, muy difícil. Yo creo que a nivel europeo la oportunidad que tenemos es de diferenciarnos, ¿no?, porque no solamente es Estados Unidos, China es una situación similar, o peor, y son las dos grandes potencias que hay ahora mismo mundiales en el contexto tecnológico, ¿no? Entonces, la visión que yo tengo es más constructivista, ¿no?, de decir, bueno, están estas dos grandes potencias, Europa está en medio, Europa tiene mucho potencial, tiene una gran capacidad innovadora, pero al mismo tiempo tiene unos valores y una filosofía muy diferente con relación a estas otras dos grandes potencias, ¿no? Entonces, yo creo que la oportunidad de Europa es proponer como una tercera vía, ¿no?, de ver de qué manera podemos aprovechar todo el progreso tecnológico y contribuir al progreso tecnológico, pero siempre desde una perspectiva de impacto positivo en la sociedad, ¿no?, y de mejora en la sociedad. Pero vamos, hay un documental muy bueno, si os interesa este tema, que se llama Terms and Conditions May Apply,
no sé si lo conocéis, a ti te gustará, que es un documental sobre a lo que decimos que sí cuando utilizamos todos estos servicios gratuitos, ¿no? Pero que también enseña ejemplos reales de gente real relacionado un poco con el tema de la supervigilancia masiva, ¿no? En el contexto de Estados Unidos. Os puedo dar un ejemplo de este chico que era un escritor y entonces estaba investigando para su novela y entonces estaba haciendo búsquedas para su novela, no sé si era como de terroristas o de bombas o algo así, y de repente un día se presentó un squad de yo qué sé qué, del FBI, no sé de qué, de estos que van ahí mega armados, y creo que le detuvieron y todo por terrorismo. Y entonces les tuvo que explicar que él era un novelista, que estaba haciendo investigación sobre su novela. No me acuerdo los detalles, no sé si era terrorismo o algo de raping, también no me acuerdo el tema, pero bueno, una situación así, ¿no? Y entonces, claro, aparece esta historia, que no es una historia única, en el documental, para poner de manifiesto que realmente observan todo, ¿no? Y analizan todo, porque este no era una persona flagueada, o sea, no tenía nada que ver ni con ningún tipo de actividad ilegal ni nada, era un escritor, ¿no? No sé si era una novela o una obra de teatro o algo así. Entonces, es muy bueno, es el documental, se llama Terms and Conditions May Apply, no sé si existe en... o sea, lo tendréis que ver en inglés seguramente, no sé si se ha traducido. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, en general, porque veo que hay muchas preguntas con relación a los datos y a la privacidad, yo creo que lo más importante es, en primer lugar, como usuarios, tomar decisiones informadas y no libremente decir que sí a todo, ¿no? Porque si algo es gratis, no es gratis. Entonces, entender bien y estudiar bien por qué está siendo esto gratis, qué es lo que están captando sobre mí, cómo lo están utilizando, etcétera. Y luego, desde un punto de vista más técnico, hay dos principios fundamentales que están en gran parte capturados en el GDPR, que es el principio del control y el principio de la transparencia. El principio del control, que dice que las personas deberían poder tener el control para determinar qué datos se están captando sobre ellos y cómo se están utilizando, y el principio de la transparencia, que dice que todos deberíamos saber qué datos se están captando, ¿no? Y para qué se están utilizando. Entonces, esto es algo que va a mejorarse con el GDPR, pero que en cualquier caso yo creo que un principio fundamental que todos deberíamos utilizar es entender, cuando utilizamos un servicio o instalamos una app en nuestro móvil, pues entender qué datos se están captando sobre nosotros. Porque, lo repito, si es gratis, es porque están monetizando de alguna otra manera, porque no conozco ninguna empresa que sea una ONG, salvo las ONGs, ¿no? Entonces está claro que si son gratis es porque ganan dinero de alguna otra manera, ¿no? Y hay que entender cómo están ganando ese dinero. Y el modelo de más éxito hoy en día es la monetización de tus datos para ofrecerte publicidad personalizada. Muy bien, Nuria, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos por estar hoy aquí. Seguimos la siguiente ocasión. Gracias.